A ver, una pregunta rápida. ¿Qué es más grande? ¿Tres quintos o dos décimos? La respuesta, bueno, se puede calcular. Pero lo interesante es cómo lo vemos, cómo lo visualiza la mente. A veces comparar números que no son enteros, pues parece un juego abstracto, pero hay una herramienta visual increíblemente poderosa para quitar cualquier duda. Y esa es justo la herramienta que vamos a analizar hoy. Nos vamos a basar en una fuente que, la verdad, es un poco inesperada. Un cuadernillo de actividades de matemáticas de primero de secundaria. ¿De secundaria? Sí, y lo fascinante no es tanto el contenido, que es básico, sino verlo como un artefacto pedagógico. Claro. Es una ventana a cómo se intenta construir la intuición matemática desde cero. Es casi como el manual de ensamblaje de una idea muy compleja. Exacto. Esa es la misión de hoy. No vamos a reaprender a ubicar fracciones, para nada. Más bien, vamos a desentrañar la estrategia cognitiva que hay detrás. Queremos entender por qué estas herramientas como la recta numérica funcionan tan bien. Al final, la idea es que colocar cualquier fracción o decimal en su lugar exacto se sienta, pues, lógico, natural, y no como una operación abstracta. De acuerdo, entonces empecemos por lo más básico. El material dice que la recta numérica es la herramienta para comparar números racionales, o sea, fracciones y decimales. Pero, si lo pensamos bien, es un salto conceptual enorme, ¿no? Totalmente. Pasamos de contar cosas discretas, como una manzana, dos manzanas, a representar un espectro continuo, un lugar donde entre dos puntos siempre hay otro. ¿Por qué una simple línea es el primer paso para dominar ese universo? Es que lo que está en juego ahí es un cambio de paradigma mental. La recta numérica te obliga a dejar de pensar en números como etiquetas para contar Ajá. y te fuerza a verlos en términos de magnitud, de proporción. Su poder, fíjate, está en que aprovecha una de nuestras capacidades más desarrolladas, el procesamiento espacial. Claro, es mucho más fácil entender una posición. Exacto. Es más intuitivo para la mente entender esto está a la izquierda de aquello que procesar el valor abstracto de, por decir algo, -5 octavos. Es como traducir un lenguaje nuevo y abstracto a uno que ya dominamos, el del espacio y la distancia. El cuadernillo lo pone con números negativos, mostrando que -2 está a la izquierda de -1,5. Justo. Y la regla es visual, lo que está a la izquierda es menor. No hay más. No tienes que memorizar reglas complejas. Precisamente. Y esta visualización, digo, tiene implicaciones profundas. Sustituye un proceso, digamos, algorítmico, como buscar un común denominador, por una estimación que es perceptual. Ah, claro. Nuestro sistema visual puede ver casi al instante que una marca a 3/4 del camino es más grande que una a 1/3. La recta no es un simple dibujo, es una interfaz que conecta las matemáticas formales con la intuición espacial. Ok, ahora, el cuadernillo presenta su primera, digamos, regla de oro. Para ubicar una fracción propia, se divide la unidad, o sea, el espacio entre 0 y 1, en tantas partes como dice el denominador, Ajá. y se toman las que indica el numerador. A primera vista es una instrucción, pues, muy simple, pero ¿no es una forma un poco rudimentaria de navegar la infinita densidad que hay entre el 0 y el 1? Es rudimentaria, sí, pero al mismo tiempo es una genialidad pedagógica. A ver, pensemos en el espacio entre 0 y 1 como un territorio desconocido infinito. Ok. Este método es el primer sistema de coordenadas que nos dan. Es como decirle a un explorador, este mapa se divide en 8 secciones, tú ve a la tercera. No es la forma más eficiente, pero establece un principio clave, que este espacio, aunque denso, es ordenado y se puede medir. Entiendo el punto. Es más para construir el concepto que por pura eficiencia. Porque si te pido comparar, no sé, 11/16 con 23/32, pues el método de dibujar y dividir ya no es práctico, ¿no? No para nada. Cualquiera sacaría el celular para hacer la división. ¿No se corre el riesgo de enseñar un método que en la práctica no es tan útil? El objetivo aquí no es la velocidad del cálculo, sino la construcción de la intuición. La intuición. Sí, al obligar a la persona a dividir manualmente el segmento para poner 3 octavos, se graba una imagen física de la magnitud de esa fracción. Ya sabrá para siempre que 3 octavos es un poquito menos de la mitad.
Y esa comprensión es la que luego le permitirá estimar si un resultado complejo tiene sentido o no, algo que una calculadora no enseña. O sea que el ejercicio manual es el andamiaje. Exacto. Una vez que el edificio del entendimiento está construido, el andamiaje se puede quitar. De acuerdo. Acepto que este sistema de dividir y contar es un andamiaje cognitivo. Pero este andamio parece que se cae cuando el cuadernillo introduce las fracciones impropias. Pone el ejemplo de 10 octavos. Ajá. Ya no puedes simplemente dividir el espacio entre 0 y 1, porque te quedas sin espacio antes de terminar de contar. ¿Cómo resuelve el cuadernillo esta paradoja? Y aquí es donde el cuadernillo introduce su segundo gran movimiento estratégico. Cuando el sistema inicial falla, en vez de complicarlo, le da la vuelta al problema. ¿Cómo? La clave que ofrece es convertir la fracción impropia a una mixta. El proceso de dividir 10 entre 8 para obtener 1 y sobran 2 no es solo un truco. No es solo aritmética. No, es un cambio fundamental en la estrategia de navegación. A ver, ¿a qué te refieres con estrategia de navegación? Pues mira, en lugar de empezar desde el cero y dar 10 pasitos de un octavo, que es, pues, tedioso y fácil de equivocarse, Sí, te puedes perder. se nos dice, ve directamente a la marca del número entero 1, que es un punto de referencia conocido, sólido, y una vez ahí, solo da 2 pasitos más. Ah, claro. Se está usando una estructura que ya dominamos, los números enteros, como anclas para explorar el terreno más complejo que hay entre ellos. Es un atajo cognitivo brillantísimo. Reduce la carga mental, ¿no? Descompone un problema grande en dos más chiquitos. Justo, ubicar el entero y luego ubicar la pequeña fracción que sobra. Es más, este método es una versión simplificada de algo mucho más poderoso en matemáticas, el algoritmo de la división. Vaya, nunca pensé que un ejercicio de primaria tuviera raíces conceptuales tan profundas. Ahora, el material no se queda ahí. Introduce a otro actor, los decimales. Y la propuesta es interesante, porque los trata como un caso especial de las fracciones. Dice que para ubicar, por ejemplo, 0.5, solo se divide la unidad en 10 partes. Exacto. Y este es el momento en que la recta revela su verdadero poder como herramienta para unificar ideas. Al colocar 0.5 en la quinta marca de una división decimal y al darnos cuenta de que ese es exactamente el mismo punto que la fracción 1/2. Ajá, caen en el mismo lugar. La recta actúa como una especie de piedra de Rosetta. Nos demuestra visualmente que 1/2 y 0.5 son simplemente dos idiomas distintos para describir la misma ubicación, la misma cantidad. Eso me lleva a una pregunta. Si son dos idiomas para lo mismo, ¿por qué necesitamos ambos? O sea, ¿qué ventaja tiene pensar en 3/5 en vez de 0.6? Esa es una pregunta clave. Cada idioma tiene su propia fortaleza, digamos, contextual. Las fracciones son inherentemente relacionales. 3/5 nos habla de una proporción, 3 partes de un todo que se dividió en 5. Es un lenguaje ideal para cocinar, para repartir algo. Para la vida cotidiana. Ajá. Y los decimales, por otro lado, son jerárquicos, basados en potencias de 10. Son el lenguaje de la medición precisa, del dinero, de la ciencia. Son magníficos para comparar y ordenar. Entonces el cuadernillo, al forzar la comparación entre 3/5 y 0.2, obliga a ser bilingüe, a traducir de un sistema a otro. Y esa traducción puede ser directa, convirtiendo 3/5 a 0.6 para compararlo con 0.2. O puede ser intuitiva, usando la recta como una referencia mental. Exacto. Uno sabe que 0.2 es poquito, muy cerca del 0. Y para 3/5 uno puede pensar, la mitad es 2.5/5, así que 3/5 está un poco más allá. Sin hacer ningún cálculo, ya sabes cuál es mayor. Y en ese acto de estimar es donde vive el sentido numérico, la capacidad de sentir la magnitud de un número. Pero este bilingüismo también nos muestra los límites de cada sistema. Por ejemplo, la fracción 1/3 es perfecta, es simple. Sí. Su equivalente decimal, 0.333 periódico, es una aproximación infinita, incómoda. La recta nos ayuda a ver que, aunque su representación decimal sea engorrosa, 1/3 sigue siendo un punto nítido y preciso en el espacio. Bien,
Todo esto nos lleva al ejercicio final del cuadernillo, que es como la prueba de síntesis. Pide ordenar de mayor a menor un conjunto de números. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto y 0.2. Aquí ya no es comparar dos, sino organizar todo un pequeño sistema. Exacto, es la prueba de fuego para el modelo mental que se ha estado construyendo. Y aquí se ven las dos estrategias que hemos discutido. La primera es la algorítmica, traducir todo al lenguaje común de los decimales. Claro. Un medio es 0.5, un tercio es 0.33 aproximadamente, un cuarto es 0.25 y 0.2 es 0.2. Una vez traducidos, ordenarlos es trivial. Es un método seguro, preciso. Pero está la otra estrategia, la que el cuadernillo ha estado cultivando, la visual. Es la capacidad de simplemente ver el orden en una recta mental. Ajá. Dibujas la línea del 0 al 1, sabes que un medio está en el centro, sabes que un cuarto es la mitad de esa mitad más cerca del 0. Sabes que un tercio tiene que estar entre un cuarto y un medio, y 0.2, que es un quinto, es un trozo más pequeño que un cuarto. Así que tiene que estar más cerca del 0. Exacto. Llegas al mismo resultado, pero el proceso mental es completamente diferente. Y esa es la dualidad fundamental. El objetivo final no es solo enseñar el algoritmo, sino cultivar la intuición visual. El algoritmo es la herramienta que usas cuando necesitas precisión absoluta. La intuición es la que te permite navegar el mundo, hacer estimaciones rápidas y, lo más importante, verificar si la respuesta del algoritmo tiene algún sentido. Claro, sin esa intuición solo somos operadores de calculadoras. Exacto. Y aceptaríamos resultados absurdos si tecleamos algo mal. Entonces, si tuviéramos que resumir el análisis, la gran conclusión no es que la recta numérica es útil, eso ya lo sabíamos. Es que es un dispositivo diseñado para externalizar nuestro pensamiento. Convierte la lógica abstracta en una manipulación espacial concreta. Totalmente. Vimos que la conversión de fracciones impropias no es solo un cálculo, sino una estrategia de reanclaje cognitivo. Y que la relación entre fracciones y decimales no es de equivalencia, sino de traducción entre dos lenguajes con fortalezas diferentes. Sí, y la relevancia de esta habilidad, de este sentido numérico, va mucho más allá de las matemáticas. Es una forma de pensamiento crítico. Cuando lees que el desempleo bajó un 0.1%, tu sentido numérico te dice que ese cambio es casi insignificante. O cuando ves una gráfica con un eje que no empieza en cero. Justo. Tu intuición visual, entrenada en la recta numérica, te alerta de que algo está distorsionado. Se trata de entender la magnitud en un mundo que está saturado de datos. Exacto. Y reflexionar sobre esto me deja con una última idea. Todo nuestro análisis se ha centrado en una sola dimensión, en una línea. El cuadernillo se detiene ahí. Pero este principio de mapear números en el espacio es increíblemente poderoso. ¿Qué pasaría si lo extendemos? ¿Cómo se vería un plano numérico, el plano complejo, que nos permite visualizar números con partes reales e imaginarias? O, llevándolo más lejos, ¿cómo usamos hoy espacios de miles de dimensiones para que la inteligencia artificial pueda ver relaciones en grandes conjuntos de datos? La humilde recta numérica de este cuadernillo es el ancestro de todo eso. Quizás la pregunta que nos deja es, ¿qué nuevas realidades podríamos comprender si aprendiéramos a mapear y a visualizar conceptos que hoy nos parecen, pues, puramente abstractos? Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas